La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Bien especial, que esperamos sea de mucha bendición, porque es un tema que nos confronta, ¿sí? Es un tema que nos va a confrontar en esta noche, esos examencitos que pasamos de vez en cuando, pero no antes dejando de levantar esa oración cortica por la salud de los hermanos, porque todos a la verdad tenemos necesidad, ¿cierto? Alguna necesidad. Entonces pedimos en esta hora con fe, creyendo, hermanos, que esta petición que levantamos nuestro Señor la escucha, ¿sí? Y en especial por nuestra ciudad también, por lo que está pasando en nuestro departamento y en el Cauca, ¿sí? Donde ustedes saben que se está, como decir, implementando en parte de las tinieblas, ¿sí? Entonces esas dos para presentar la bonita. Señor del cielo y de la tierra, nos ponemos de acuerdo en este lugar, amado Rey, sabiendo que tú escuchas la oración, amado Rey de tu pueblo. Por ello te suplicamos, Santo Israel, seas tú obrando. Amado Rey, una vez más desde este lugar también pedimos por el Señor Miguel Uribe, Señor, por su situación, que si tú quieres hacer el milagro, sabemos que tú lo puedes hacer. Te suplicamos que si lo levantas, Señor, no vaya a quedar limitado, no vaya a quedar con secuelas, sino que si tú lo levantas, si quieres, Señor, que te sirva y que te siga glorificando, te glorifique, Padre Celestial. Te lo suplicamos, levántalo, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que la gloria es tuya. Aunque la gente le dé gloria a ídolos, a deidades paganas, amado Rey, pero hay un pueblo que reconoce que toda buena dádiva viene de ti, Señor. Por ello descansamos en ti y te prometemos la gloria. Así mismo también te pedimos por cada hermano aquí, Señor, por su situación familiar, personal, situación espiritual, situación económica, situación de salud, pidiendo tu milagro, Señor, en sus vidas. Señor, tú lo puedes hacer si lo quieres hacer, porque sabemos, Padre, que para ti no hay nada imposible, Señor. Y así mismo te suplico, Padre bendito Dios, para que todo aquel que haya llegado hoy con alguna carga, como dice la Escritura, que vengan amigos que estén cargados y trabajados. Y sabemos que no está en ti, Señor, la falla si la persona sale de aquí con la carga, porque sabemos que tú dices, y yo le daré reposo, yo le daré descanso. Sabemos que tú no puedes mentir, amado Rey, eso nos lleva a entender que es nuestra actitud, amado Rey, la que puede bloquear el milagro. Pero creemos que de aquí salimos livianos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos la gloria al Señor, hermanos. Y de esa palabra lo confronta, está bonita en el aviso, dice que vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo les daré reposo. Quiere decir que si la persona no sale reposada, estamos seguros que el problema no es de Dios, sino de la persona, ¿sí? Que no quiere entregar la carga, que no quiere descansar, porque es que Él dijo que vengan a mí y yo les daré reposo. ¿Él puede mentir? No, nuestro Dios no puede mentir. Quiere decir que si la persona sale con la carga es porque no está creyendo, y lo que necesitamos en esto simplemente es tener fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dice la Escritura, ¿sí? Entonces son dos tips que a veces nosotros lo leemos, pero de pronto no los meditamos, ¿sí? De verdad, el que viene al Señor queda descansado, ¿sí? Queda descansado. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un tema especial, se llama Nuevo Nacimiento. Nuevo Nacimiento. Quisiera escuchar por lo menos dos opiniones acerca para usted qué es Nuevo Nacimiento. ¿Qué sería Nuevo Nacimiento? ¿Quién me da una opinión por ahí por los lados, hermanos? ¿Alguien? ¿Qué es Nuevo Nacimiento? ¿Qué es un nuevo nacimiento como tal? Diana dice conversión genuina. ¿Qué más dice por acá, perdón? Morir al viejo hombre, ¿sí? Gloria a Dios. Las dos cuadran, porque se trata de que el Señor literalmente no nos está cambiando. Hay gente que tiene ese concepto en la cabeza de que Dios lo está cambiando. Dios no lo está cambiando, hermano. Dios nos está matando. La Biblia dice, ¿sí? Que hay que morir
para que el hombre nuevo, ¿cierto?, la parte espiritual de Cristo sea formado en nosotros. Es necesario que nosotros menguemos para que crezca, ¿sí? Entonces, literalmente el nuevo nacimiento, mire, tiene que ver con nacer de la parte espiritual, nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, ¿sí? Quería mostrarlo así como en la forma natural que la gente puede ver en un momentico en la calle, una fotico que tenemos ahí salita, ¿sí? La primera, la del señor, la del mayor, la del señor mayor, sí. Es como una historiecita ahí brevecita, pues como, a ver si les logro sacar una sonrisita o un pensamiento allí. ¿Qué es nuevo nacimiento para la gente, cierto, en la calle? Y digamos que le hiciéramos la pregunta a la persona secular. Y las personas seculares pueden tener este concepto acerca de a ver, ¿qué representará eso? A ver, llega unos indígenas que nunca han ido a la ciudad, nunca han estado en la ciudad, y por esas cosas de la vida llegan un día a la ciudad y no conocen, no tienen ni idea de un edificio ni nada de eso, y entran a un edificio, entra la esposa, entra la señora, va con el esposo, pero el esposo está afuera, él se queda afuera, y llega la señora con su niña, ¿no? Y a la señora con su niña le da por entrar al edificio que para mirar cómo es y para conocer, pero no tiene ni idea de la ciudad, ni de las cosas de la ciencia, ni nada de esto. Y la señora cuando ve a un hombre así más o menos de esa edad, con esa pinta así, ¿cierto? Ya se ve mayorcito y todo, lo ve entrando al ascensor, ¿cierto? Y cuando lo ve entrando al ascensor, pues ella se queda asustada porque dice, ¿y esa máquina qué será? Esa puerta se abrió, ahí acaba de entrar ese señor y lo vio con ese semblante más o menos, pero ¿qué sucede? El señor entra y cierra la puerta y la señora se queda mirando porque está impresionada porque no conoce un ascensor, no conoce esa máquina. Resulta que a los 2 minuticos el ascensor se abre, ¿sí? Y cuando el ascensor se abre, Sarita, la otra foto por favor, cuando el ascensor se abre resulta que sale este personaje, ¿sí? Sale así, un personaje así, ¿sí? Y entonces esta muchacha, esta señora le dice a la hija, ¿no? Llámeme a su papá. Necesitamos meterlo allí en esa máquina. ¿Sí? Ella creyó que en esa máquina la gente cambiaba, ¿sí? Entonces ella dijo, no, pues venga, que necesito que me cambien este viejo. ¿Sí? Tráigame a ese viejito y vamos a ver qué sale, ¿sí? A ver qué resulta, qué nos sale por ahí. Entonces es, digamos, una cosa que literalmente está en todo corazón, toda persona, en lo profundo de su corazón sabe que necesita cambio y que necesita literalmente, como decir, dejar ciertas cosas, o en el caso común, lo vamos a mirar bajo esta reflexión, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes está feliz, dichoso 100% de haber nacido donde nació, de haber tenido los padres que tuvo, de tener que haber vivido las circunstancias que pasó, por ejemplo, por causa de la nacionalidad? Yo le pregunto, los que hemos viajado a otro país de pronto en un momento determinado, ¿sí? Pues bendito sea Dios que a los que hemos ido a ciertos países, pues nos tratan igual. Uno nota que no hay como esa cuestión, ¿cierto? Pero un viajecito a otros lugares ahí mismo lo estigmatizan a uno a veces, ¿cierto? Por ser ¿qué? Colombiano, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo le hago la pregunta, 100% si tuviera la oportunidad de volver a nacer y tú pudieras escoger el lugar, tus padres, la infancia que te tocó, la situación económica que pasaste, las circunstancias familiares que pasaste, ¿estarías dispuesto a volverlo a hacer nuevamente? ¿O dirías, a ver, si me están dando la opción, porque Dios le estuviera hablando a uno y le estuviera diciendo, te voy a dar a escoger? Por ejemplo, ¿dónde hubieras querido nacer? ¿En dónde hubieras querido nacer? Yo aquí vivo. A los paisas no me les pregunten dónde, porque ellos le van a decir en la tierrita, en la misma tierrita, ¿no? El paisa es muy auténtico con su tierra y se identifica mucho con su tierra y vive muy orgulloso de su tierra, gloria al Señor. ¿Sí? Yo también no soy paisa. Gloria a Dios, bueno, ahí está, ya le dice, no, yo también, yo no quisiera tener pasaporte europeo, ni quisiera viajar por Suiza, Francia, Inglaterra, con esa libertad que viajan allá, toda esa cuestión, ¿sí? Conocer los jardines, conocer Suiza, conocer toda esta parte, ¿cierto?
Pero algunos de pronto diríamos, en el caso personal, hombre, de pronto uno diría, no, la posibilidad de haber nacido de pronto, ¿cierto? Donde hubiera más posibilidad de estudio, donde hubiera más ventajas para los hijos de uno, para que todo funcionara diferente, donde no hubiera tanta violencia. Nosotros, gracias a Dios, porque de pronto no nos ha tocado, así como decir, unas circunstancias estas como las que estamos viviendo, pero ustedes escuchan la noticia de lo que acaba de pasar y como 65 personas en las clínicas, escuchen la noticia, entre heridos y los que murieron, también por esos atentados del día de ayer. Entonces, tal vez en su caso, vuelvo y repito, si no ha pasado nada de eso, usted diría, no, pues yo nacería aquí nuevamente, escogería aquí otra vez los padres que me tocaron toda esta cuestión. Escuchaba a José Ordóñez por su situación, ¿no? La de José Ordóñez, porque él decía, no, yo si me hubieran dicho, yo hubiera escogido nacer por allá, en los lugares, Parque de los Príncipes, Francia, hablar así todo elegante, ¿cierto? Y él decía eso, porque le tocó una situación muy complicada. Él nace creo que en Bogotá, o en Santander, pero él viaja a Bogotá y le toca pasar circunstancias muy, muy difíciles, ¿cierto? Todo eso luego le saca chiste, dice que dormían en la misma cama y que eso se levantaban de la cama a medianoche, es que para descansar un poquito, porque esa cama estaba llena de grumos, ¿sí? Y que se levantaban y que como eran como 5 en la misma cama, pues todos tenían el mismo sueño, ¿sí? Vivían ajustados, dormían ahí apretados, entonces que, ¿cierto? Y comenzaba le saca chiste a todo eso, pero lo que da a entender es que fue una infancia muy difícil la de él, ¿sí? Entonces él sí decía, no, y más mi papá, que era a toda hora regañando, golpeando, peleando, pegando, ¿cierto? Entonces él decía, no, pues me hubiera tocado otro padre, yo hubiera escogido otro padre, ¿sí? Siendo muy sincero, era sincerándose de esa circunstancia que le tocó vivir, pero bendito sea Dios. Cuando nos vamos al nuevo nacimiento, hermano, vamos a entender que literalmente esa oportunidad de cambiar todo lo que nos ha pasado, literalmente Dios nos la está dando, ¿sí? En esa nueva experiencia que se llama nuevo nacimiento, literalmente Dios te está dando ahora que eres ya adulto. Algunas personas que dicen que injusticia, ¿cierto? En este país, que injusticia la vida que me ha tocado llevar. Literalmente en el Evangelio, Dios les está dando la oportunidad de una historia nueva, ¿sí? ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Y cuántos lo hemos vivido? Amén. ¿Sí? 5 nomás. Los demás no lo han vivido, los demás siguen con su vieja historia, hermano, con el dolor, con el sufrimiento, con la tristeza y con la angustia. No, literalmente cuando estamos en Cristo, dicen las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿dónde está el problema? Lo vamos a leer, vamos a mirar en la Escritura, que en ocasiones hay personas que literalmente sí, en todas las iglesias, están viviendo esta circunstancia donde no se ha nacido de nuevo, no se ha experimentado el nuevo nacimiento totalmente en su plenitud. Vamos a San Juan capítulo 3. Vamos a leer, voy a leerlo aquí en la Escritura. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos, ¿sí? Y la palabra que traduce allí para, hermanos, para principal, vamos a ver si lo tengo por aquí anotadito, sí, es argó, en el griego, que quiere decir un maestro de maestros. Estamos hablando de un súper, ¿no? De un peso, de un teso, un súper pesado, que era Nicodemo, era uno de los principales, ¿sí? De la sinagoga. Miren este hombre, ahí es donde el conocimiento de pronto te es o no nos es algo que de pronto no nos deja tomar lugar. Cuando el conocimiento en vez de ayudarme me perjudica. Y es cuando esa parte religiosa de la persona está muy formada, muy, digamos, muy cimentada en su corazón. La parte religiosa, o sea, verlo del Evangelio y verlo de Dios como una religión. Porque usted sabe que el religioso siempre está atacando, siempre está viendo el error, siempre está viendo la falla, siempre está señalando. La persona religiosa normalmente no ayuda a edificar, sino que casi siempre destruye, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente los que atacaron a Cristo fueron los religiosos. Entonces ahí hay una señal de esto de la parte religiosa, que tiene que ver con darle más prioridad a la letra que al espíritu de la letra, a lo que literalmente enseña la Escritura. Estamos hablando de un hombre que conocía Torah, que conocía todos estos libros, ¿cierto? La Misná, conocía todos los libros que conllevan el conocimiento de los judíos,
acerca de la aplicación que los ancianos escribían, sus conceptos, ¿cierto? La Tanakh, toda esta suma, ¿sí? De libros que ellos habían sacado, que inclusive de ellos Jesús se refiere cuando dice, oísteis que fue dicho, porque habían conceptos que habían colocado por encima de lo que decía la Torá, eran los conceptos que tenían los ancianos, por ejemplo, y yo les he dicho esa parte, ¿no? De, por ejemplo, al Shabbat, ellos le colocaron normas que no estaban ahí escritas, y ellos decían, en el Shabbat una persona no puede caminar más de 100 pasos o más de 1000 pasos. Si da 1000 un paso, ya quebrantó la norma, ¿sí? Ya quebrantó la norma. Entonces comenzaron a colocar una cantidad de normas y entre ellas esta de quedarse quietos los sábados porque no podían, por ejemplo, ni hacer un milagro. Y al Señor le caían encima cuando Él sanaba precisamente en días de reposo. ¿Y era por qué? Porque se llenaron de letra, ¿sí? Se llenaron de conocimiento humano, de pensamientos humanos. Hoy por hoy, por eso usted ve que normalmente en las iglesias, en general, muy poca persona, así como decir, de muchos estudios, asiste normalmente a las iglesias, ¿sí? Porque se llenan de mucho conocimiento. ¿Y qué dice la Biblia acerca del conocimiento cuando no se aplica bien? El conocimiento envanece. Ese es el libro. Cuando una persona tiene mucho conocimiento, pero no conoce la sustancia de ese conocimiento, ¿sí? La aplicación correcta de ese conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura acerca de este principal? Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué no vino de día? ¿Por qué no vino de día? Por ahí Amparito dijo algo, desde que la escuché. Fregado, voy a cambiarle el término que dijo, por fregado. No, porque quería presentarse a escondidas, ¿sí? Porque no quería ser visto de los otros rabinos ni de los otros maestros para que no le cayeran encima, porque literalmente en su corazón ya le estaba oliendo que en Cristo había algo diferente. Pero esa noche también tiene una aplicación, como decir, con el pecado, ¿sí? Hay gente que se arrima a Cristo, pero que está en tinieblas totalmente, que está en prácticas de pecado, de fornicación, de adulterio, de lascivia, en muchas formas de prácticas de pecado y se arrima al Señor. Ahí lo refiere, ¿cierto? Literalmente, sin forzar el texto, a que era de noche y que literalmente lo que vemos es que él simplemente no quería dar como la imagen de que venga, yo sí le estoy creyendo a usted, porque eso le iba a traer problemas a él. Pero es más, en el conocimiento que él tenía acerca de Cristo, mire que nunca le dice tú eres Dios ni eres el Hijo de Dios, sino que le habla de maestro, ¿sí? Y le habla de maestro. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que nos vamos a encontrar posiblemente en uno de estos dos grupos. Pónganle cuidado lo que luego el Señor le dice. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y resulta que ese maestro decía, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Y mire lo que le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Subraye la palabra ver, porque usted va a ver ahorita la palabra ver y la palabra entrar, porque hay dos formas ahí. Hay dos diferencias, una diferenciación que el Señor hace entre ver el reino de los cielos, que es lo que pasa con mucha gente en donde ¿quieren ver el reino de los cielos? Muchas personas en la misma iglesia. Hay personas que aunque están en el reino de los cielos, lo están viendo, pero no han entrado todavía. Se van a dar cuenta por la Escritura. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, niñas, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, mire cómo se refiere ahora, entrar en el reino de Dios, ¿sí? Por eso es tan importante la observación que hacía, en el caso de Eliana también, con la
digamos, la definición que ella le daba, y ella hablaba de una conversión, porque el concepto que tenemos en las iglesias primeramente es que la persona ya pertenece a Cristo, o le sirve a Cristo, o ha recibido a Cristo por hacer una oración. Usted lo ha visto, ¿cierto? ¿Cuál es esa oración? ¿Cómo le llamamos a esa oración? Le llamamos la oración de fe. Miren, esa estrategia de la oración de fe, esa estrategia nace en el año 1835 con un hombre llamado Charles Grandison Finney, ¿sí? ¿Qué hace este hombre? Comienza a decir, a ver, como la gente antes, para demostrar que había nacido de nuevo y que recibía al Señor, hacía una actividad, o sea, se manifestaba públicamente. ¿Cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2:38? ¿Sí? Así que arrepentíos y convertíos, ¿sí? Y habla de que bautícese en el nombre de Jesús para ser salvo. Entonces la manifestación de aquel tiempo bíblico era que una persona manifestaba su conversión ¿cuándo? En el bautismo, porque literalmente lo que estaba manifestando era públicamente. Ustedes saben los 3 requisitos del bautismo, ¿cuáles son? Fe, declaración y arrepentimiento, ¿sí? Lo que sucede es que en ese tiempo era muy diferente la parte esta de recibir a Cristo a lo que la gente hace hoy. Hoy, hombres como este, lo que le digo, aquí comienza esta práctica que no está mal, pero literalmente tendremos que pegar hacia la Biblia para sustentar bien. Pero no está mal porque muchos de nosotros, por ejemplo, yo creo que yo alguna vez hice la oración de fe, de hecho, pero sí hubo un tiempo en ese proceso, ¿cierto? Cuando comienzo a escuchar la palabra, donde soy convencido, y recuerdo que bautizándome, allí muy en Los Castores, me llevaron a bautizarme allá, yo miro para el cielo cuando estoy en esa piscina y antes de que me sumerjan, le dije y le prometí, Dios, de aquí en adelante es contigo y no más, contigo, te voy a seguir y te voy a servir para el resto de mi vida, lo dije así, ¿sí? Porque se manifestó una conversión verdadera. Los primeros 6 meses míos de cristiano ni se lo cuento, ¿sí? Era una burla, era un chiste, hermanos. Pero cuando la palabra entró en mi corazón, cuando comencé a ser convencido por el Espíritu Santo, cuando tomé la decisión dije, y en eso es que les digo que se convierte ese momento de literalmente nuevo nacimiento, es cuando una persona de corazón, de todo su corazón, le dice, Señor, de aquí en adelante te sigo y te sirvo, ¿sí? De aquí en adelante. Pero ¿qué sucede? Resulta que es que muchas de las personas que hacen la oración, literalmente, ni siquiera saben lo que están diciendo, o no entienden lo que están diciendo, o no entienden la esencia de lo que están, o en lo que se están comprometiendo. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, al punto que mucha gente recibe al Señor como Salvador solamente. ¿Es cierto o no es cierto que mucha gente tiene a Cristo como Salvador, pero no como Señor en las iglesias? Hay mucha gente que recibe al Señor y le dice, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, pero en su comportamiento, Él no es el Señor, Él es solamente el Salvador. Y lo busca solamente cuando tiene problemas, ¿cierto? O asiste a la iglesia, pero literalmente en su casa, en sus negocios, en la calle, donde vaya, hermano, Jesucristo no es el Señor de su vida. Y de eso, ¿quién puede dar testimonio? Primeramente, la misma familia, ¿sí? Porque no puede ser que uno tenga el conocimiento de Dios, que Dios lo esté tocando a uno con su palabra, transformándolo, por ejemplo, y siempre el concepto que hay en la casa es no, es que ese genio no se lo aguanta a nadie. No ha cambiado, pero nada en el genio. Entonces, ¿quién es el que está haciendo la obra allí? ¿Sí? Porque la Biblia dice, nos es necesario nacer de nuevo, nos es necesario. ¿Qué debe hacer esa conversión, hermanos? En la duda que puede tener la persona, ¿qué puede ser esa conversión? Miren, haga de cuenta que yo voy manejando un carro y que en el camino comienzo a caer en cuenta que estoy equivocado. Ay, no era por aquí, y llego aquí, ¿cierto? Miren, ay, me arrepiento, ¿qué hago? Me orillo a un ladito, ¿cierto? Porque caí en cuenta que voy equivocado. Entonces, ¿qué debo hacer si sé que el cruce era más atrás?
El camino correcto queda más atrás. Me tengo que volver, ¿cierto? Pero saben que hay gente que sigue y saben que van en el camino equivocado, pero siguen. Ahí es donde viene la famosa, hay gente que se arrepiente y hay otros que sienten que remordimiento. La persona que se arrepiente, dice arrepentirse, pero sigue en el mismo camino, está en remordimiento. Uy, qué dolor, qué pena con mi esposa haberle fallado. Se dio cuenta de que anduve con otra persona y que perdóname, mi amor, perdóname, yo te prometo que yo voy a cambiar. Y a los 15 días otra vez vuelve y juega. ¿Sí? Entonces, eso se llama remordimiento. El verdadero arrepentimiento es que la persona pare de hacer lo que estaba haciendo. ¿Sí? Pero la conversión, ¿cuál sería? Miro y miro. ¿Sí? Porque los carros pueden venir. No me puedo ir metiendo hacia la mala. No, tengo que mirar y calcular. ¿A qué podría hacer referencia eso? Si vas a seguir al Señor, ¿sabes los costos que eso implica? ¿Sabes los costos que implica seguir al Señor? Porque la Biblia dice que debo negarme a mí mismo. El que ama más a padre, madre, esposa o hijos que a mí no es digno de mí, lo dice la Biblia. Mateo 10:34. ¿Sí? No puede amar a dos señores, porque amar a uno es estimar al otro, lo dice el Señor. No se puede amar al Señor y a la riqueza, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces tengo que medir el costo de devolverme. Y si calculando y veo que puedo, soy capaz, porque la Biblia lo dice de otra manera, el Señor como lo dice de otra manera. ¿Quién que va a construir una torre no calcula los costos, por ejemplo? ¿O quién que va a ir a la guerra no calcula si puede con el grupo que tiene, con los soldados que tiene, hacer frente al ejército contrario? Hay que mirar los costos. Entonces por eso hay gente que entra al cristianismo y se convierte en ciertas áreas, pero no todas. Se convierte en ciertas áreas. No, yo mi musiquita y no la dejo, ¿sí? No, yo no dejo la rumbita, ¿sí? Porque es que a mí la rumbita, el aguardientico o el cigarrillo, hay iglesias donde el Señor le decía al pastor, le decía, venga, una iglesia con chimenea que había buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dejaba el cigarrillo. Y de verdad, no lo dejó. Pero se congregaba y todo, pero no era capaz con el cigarrillo, ¿sí? Entonces, así mismo la persona cuando inmediatamente calcula costos y se devuelve, ahora ¿qué está manifestando? Conversión, ¿sí? Porque conversión, arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, pero conversión es comenzar a hacer lo bueno, o sea, lo que Jesús exige que se haga, ¿sí? Eso es lo que enseña la Escritura, pero no va solo. La persona sabe quién lo capacita para ello, para toda buena obra. ¿Y quién es? El Espíritu Santo de Dios. Por eso este hombre le dice, ¿cierto? Miren que ya cuando la persona se convierte, ¿sí? Se lo voy a decir de otra manera. ¿Cuántos aquí hemos viajado? Usted cuando ha viajado y va con un pasaporte a otro país, usted tiene derecho, ¿cierto?, para andar en ese país, para ir a los sitios turísticos y toda esta parte. Por ejemplo, pero usted tendría derecho legal para trabajar en ese país con ese pasaporte. No, entonces hay gente, ¿cierto?, que está viendo ese reino. Digamos que ese país fuera comparable con un reino. Entonces hay gente que tiene la visa, ya tiene la visa o tiene el pasaporte, y con ese pasaporte y con esa visa se puede movilizar en ese país. Pero allá no puede ejercer nada, allá no puede colocar negocio, allá no puede de pronto conseguir un trabajo. No, ¿por qué? Porque aunque está allá, no hace parte de ese reino. Entonces hay gente que está en la iglesia y que está viendo el reino. ¿En quién lo está viendo? Posiblemente en otros hermanos, porque ve cómo los hermanos prosperan, porque ve cómo los hermanos, por ejemplo, tienen su hogar bien ordenadito, porque ven cómo sus hermanos las cosas de verdad les salen bien, ven sanidades, ven milagros en sus vidas, cosas así. Pero ellos, en el momento, aunque están viendo el reino, no hacen parte del reino, ¿sí? ¿Y por qué es? Porque falta eso que es esencial, que es un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. ¿Cómo recibieron los discípulos de Cristo
mis hermanos, en la escritura ese nuevo nacimiento. A ver, yo veo aquí donde tengo la notica, donde lo anoté. Vámonos para Juan 20, del 19 al 22, ¿sí? Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Sigamos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo de Dios. Literalmente, la persona puede decir que nace de nuevo es cuando recibe el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se da cuenta uno que recibe el Espíritu Santo de Dios? Ya vamos a tocar esa partecita. No antes sin decirles que en la Biblia es muy encarrilada y muy encaminada a todo lo que sea nuevo. Hay muchas cosas que son nuevos en la Biblia, que nos da testimonio la palabra acerca de que a Dios le gusta lo nuevo. Miren, Nuevo Testamento, ¿sí? El Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Hay un pasaje que dice: nuevas son tus misericordias. ¿Cada qué? Cada mañana. Nuevas misericordias. Vi cielo nuevo y tierra nueva, libro de Apocalipsis, ¿sí? Dice que no se sirve vino nuevo en odres ¿qué? Viejos. Por eso la persona que no quiera dejar esa vieja forma de pensar, vuelvo y repito, cuando uno tiene esta bendita costumbre, entre comillas, de decir: es que yo soy así. ¿Se han escuchado que hay gente que dice: es que yo voy así? ¿Sí? ¿Y yo qué puedo hacer si yo voy así? No, mi hermano, usted no es así, ni yo soy así tampoco. Literalmente, su forma y su identidad se la dio Jesús, se la dio Dios. Porque si dice la Escritura que ese niño que está creciendo, una nueva criatura, dice que el Señor la está llevando a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién fue el varón perfecto? Por eso no se acomoden, no nos acomodemos a ese tipo de pensamiento donde uno dice: no, es que yo soy así, es que mi forma de hablar es así. Por ejemplo, ¿sí? Golpear. El caso mío, que tengo esa lucha todavía, pero Dios me va cambiando, ¿sí? Ustedes ven que me ven predicando aquí, me ven así, pero porque me apasiona un poco lo que hago, ¿sí? Y en la calle ustedes vieran cómo me pongo a veces, ¿sí? Entonces le damos la gloria al Señor, pero no se sirve vino nuevo. O sea, lo nuevo de Dios no lo puede servir en una vieja forma de pensar, en una actitud antigua, en las formas viejas, ¿sí? Dios derrama lo nuevo en odres nuevos, en personas que literalmente lo que decimos es: Señor, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no quiero repetir mi forma antigua, por favor capacítame, Señor, capacítame. La Escritura lo dice: clama a mí y yo te responderé. Yo les comento en mi forma que yo aquí a nadie le tapo mis errores y mis procesos, porque sé que muchos pasan por esos mismos procesos. Y en mi forma y en esas luchas que yo tenía, por ejemplo, con pornografía, llegó el momento donde yo le dije a Dios esto: Señor, si no me haces nacer de nuevo, yo me pierdo. Si no me das un nuevo nacimiento, Señor. Pero ¿cómo hace Dios para hacer ese nuevo nacimiento? Mi hermano, no depende de Dios, porque el concepto es este, ¿no? No, que es Dios se lo da a quien quiere en esa parte. No, la Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia para un nuevo nacimiento? Que en usted y en mí haya un corazón contrito y humillado. Porque ¿qué dice la Biblia? Un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Entonces lo que le ha faltado a uno simplemente es que cuando está en esas áreas que no puede, como decir, vencerse, en unas áreas donde uno sabe que ya debía demostrar frutos, que se lo digo de esa manera.
¿sí? Nosotros, el problema que tenemos a veces es que creemos que tengo que dar fruto para manifestarme como árbol. No, el árbol da fruto por naturaleza. Está este contexto, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahorita son hechas nuevas. Por eso les digo que es un privilegio que Dios nos da en medio de un mundo donde la gente dice qué injusticia lo que me tocó vivir. ¿Sí? Entonces Dios le dice: venga, empecemos de nuevo. Le doy la oportunidad, recíbame como Señor y Salvador, y yo voy a hacer cosas nuevas en su vida. ¿Sí? Y de ahí en adelante Dios va a hacer que el propósito y el plan para el cual lo tiene con vida usted en la tierra se cumpla, mis hermanos. Pero acuérdese que así como el niño va a tropezar, así como el niño va creciendo, Dios también lo va a llevar a usted en el proceso. ¿Sí? Así como cuando nace Jesús, el santo ser que nacerá, cuando le dice a María, el ángel, será llamado Hijo de Dios. Mire, el mismo proceso con Jesús. No estoy diciendo que usted y yo seamos Jesús, estoy diciendo que es el mismo proceso como hijos. Por eso dice que nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Por eso en nuestro proceso cristiano vamos a recibir al principio la leche, la palabra esta, ¿cierto? Donde el Señor nos mima, y los milagritos que los vamos a ver, los milagros que los vamos a ver, pero así. Cuando uno comienza en la vida cristiana, uno comienza a ver que el obrar de Dios es impresionante. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Donde ya Dios le dice a uno: no te voy a hacer el milagro porque quiero que camines por encima de las circunstancias. Porque ya quiero que no te llegue el maná, el milagro cada que lo necesitas. No, ahorita te va a tocar a vos sostener y trabajar, y Dios te va a prosperar en esa tierra que te había prometido. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno ve como ya diferente el comportamiento del cristiano. Dice: dar fruto porque es árbol, no para ser árbol. Dice gente, la gente que ha nacido de nuevo es gente que conoce al Cristo de la iglesia, porque hay gente muy especialista y conoce la iglesia y se sabe todo lo de la iglesia, ¿sí? Y sirve en muchas cosas de la iglesia, pero el problema es que no conoce al Cristo al cual le sirve, porque en la iglesia mucha gente lo conoce, es impresionante ese testimonio, pero el problema es que el testimonio afuera, ¿qué es? Totalmente caído. ¿Y por qué es? Porque no ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Sí? Dice: hasta que no se clarifique que no se trata de nosotros sino de Dios, la persona no va a tener claro esto del nuevo nacimiento. Todo el que nace de nuevo sirve a Dios. ¿Ustedes sabían eso? Todo el que nace de nuevo le sirve a Dios. Todo el que nace de nuevo en la Biblia le sirvió a Dios. Pero no todo el que le sirvió a Dios nació de nuevo. No todo el que le sirve a Dios nació de nuevo. Ahora, ¿dónde coloca, en qué lugar coloca eso a los que no le sirven a Dios en una iglesia? ¿En dónde los coloca? Porque esa parte es delicada, ¿sí? Todo el que tiene un encuentro personal con Cristo en la Biblia, lo que hizo fue comenzar a servirle, ¿sí? Mira, así sean con sus oraciones allá en privado, orando por la iglesia, por los hermanos, por el país, eso simplemente es servicio a Dios también. Pero hay gente que ni siquiera ora, ni siquiera, sino que como religión, cada 8 días lo que hace es asistir a la iglesia. Eso es religión, porque Cristo es Cristo de todos los días. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Una oración para todos los días, mis hermanos, ¿sí? Dice: tengo que portarme bien para nacer de nuevo. Eso es diferente a me porto bien porque nací de nuevo, ¿sí? Eso es muy diferente. ¿Qué es nacer de nuevo? Es una nueva oportunidad que le da Dios al ser humano y que lo capacita por el Espíritu Santo para que ahora en su corazón opere ¿qué? La justicia, la santidad, la paz, el amor y la verdad, ¿sí? Cuando una persona nace de nuevo, el fruto del Espíritu se comienza a manifestar en la persona. ¿Cómo se da cuenta usted y yo? ¿Cómo nos damos cuenta si hemos nacido de nuevo? Una característica facilita es que comenzamos a aborrecer el pecado. Facilita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿quién se contrista? Por ejemplo, cuando están echando chistes verdes, cuando están echando chistes de doble sentido, cuando están diciendo vulgaridades.
Mire, el Espíritu Santo, ¿y sabe qué pasa con la persona? No lo resiste. La persona no puede resistir eso. Y es una manifestación de que el Espíritu está en la persona. Otra es que cuando uno comete un pecado, porque pecamos todos los días, ¿sí? Pero inmediatamente la persona comienza a sentirse afligida, comienza a sentirse triste. ¿Por qué? Porque quebrantó una norma de Dios. ¿Dónde está lo delicado? Que la persona peque y se le dé lo mismo. Porque no venimos de allá nosotros. No venimos nosotros de mentir porque todo el mundo miente. No venimos de ese estilo de vida, ¿cierto? Ay, yo fornico porque todo el mundo fornica. Yo adultero porque todo el mundo lo hace, ¿sí? Ah, pero es que papaya que te den, papaya que tomas. Esa era la vieja forma de vivir. Pero ya en el Espíritu Santo, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, sabe que tiene que sacar, o sea, con la ayuda de Dios, todo eso de su corazón, esa vieja forma de vivir, tiene que salir. Por último, hermanos, vamos a mirar estos testimonios de estas personas que en la Biblia, ¿sí? Recibieron al Espíritu Santo y lo cuidaron, ¿sí? Que literalmente lo que podríamos decir fue, nacieron de nuevo. Ahí está, ¿quién? Saulo de Tarso, típico, el ejemplo uno de los más claros en el Nuevo Testamento. Este hombre recibió el Espíritu Santo y no se volvió a asomar por el lado que vivía antes. Él no volvió a perseguir cristianos. Antes, lo que les decía, ¿qué comenzó a hacer? Servirle a Dios desde el lado de Dios. Una persona que nace de nuevo, como característica, se apasiona por servirle a Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice allí en ese pasaje. Porque recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta los recónditos de la tierra. Me seréis testigos. Es de inquietarse, lo digo con todo respeto, pero tengo el sustento bíblico de que la persona que no le predica a nadie debería poner cuidado si es que literalmente el Espíritu está en la persona. Y no hablo de hablar de multitudes, sino de dar testimonio de Cristo delante de una persona a la cual, por ejemplo, ve afligida, que la ve problemada, que la ve con alguna circunstancia difícil, pero dice, no, qué pena, no, qué miedo, de pronto digo lo que no es. Dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera todo temor, y eso nos insta a nosotros a poner cuidado, ¿sí? Si literalmente el Espíritu está en nosotros, ¿sí? Si está en nosotros, entonces hay gente que uno tendría que poner cuidado porque, por ejemplo, la persona no se ha bautizado. No, yo ya llevo 10 años en el Evangelio, yo llevo 5, yo llevo 15 años, pero no se ha bautizado ni siquiera cuando es, como les decía ahora, una manifestación pública de que literalmente está arrepentido y que ahora Jesucristo es el Señor de su vida. Fe, declaración y arrepentimiento. Y hay personas que pasan tiempo ni siquiera se han bautizado. Pero uno dice, Dios mío, entonces, es que recuerden, en la Biblia, no bautizarse no condena, ojo, bajo cierto parámetro. El ladrón de la cruz no se alcanzó a bautizar. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese mismo día el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. Otra versión dice, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Miren, se salvó. ¿Se alcanzó a bautizar en agua? No. Y por eso algunos teólogos hablan de que dice Jesús, el que no nazca del Espíritu y del agua. Hemos entendido eso de la palabra, ¿cierto? Pero también esa parte del agua, algunos lo llevan es al bautismo. Y dicen, no, es que la verdadera conversión, inclusive, ¿cuál es el mandamiento? Vayan, prediquen el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Eso lo dice en los pasajes, Mateo 28, ¿sí? Entonces, de inquietarte esa parte para aquel que no se ha bautizado, ¿sí? Aquel que tiene ciertos hábitos todavía, ¿por qué no te has bautizado? ¿Por qué no puedes dejar los malos hábitos? La pornografía, ¿por qué no puedes dejar la esclavitud de la televisión, de las redes? ¿Por qué mantienes en las redes a toda hora? ¿Por qué? Si Cristo ya mora en ti y sabes, y debías de utilizar las redes, pero para lo que te edifique, ¿sí? ¿Será que hay nuevo nacimiento, hermanos? Porque no el mundo se metió ya, como dicen los narradores, se metió.
en la persona ya se metió. Si es más importante, y si la persona lo primero que mira en la mañana, por ejemplo, es, en vez de darle gracias a Dios, a ver, ¿qué han dicho? ¿Qué salió por ahí? ¿Qué dicen de él? ¿Sí? Y comienzan a mirar en el internet y ahí se quedan en el TikTok, ¿sí? Entonces es delicado porque tenemos que poner cuidado porque eso lo va absorbiendo y lo va influenciando, ese es el problema. Eso va influenciando la forma de vivir. Uno es lo que uno mira, eso lo hemos dicho ya muchas veces, hermano, ¿sí? Uno es lo que uno mira. Dice, aunque quieres honrar a Dios, obedecer a Dios, pero no puedes. Está como la canción, ¿no? Aunque estás que te vas y no te has ido, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el cristiano, pero si quiere obedecer, quiere obedecer, pero no lo puede obedecer, no puede orar. Hay personas que con años en el cristianismo todavía le dicen a uno, no, yo no puedo orar. Pero ¿qué está pasando? ¿Sí? En ese nuevo nacimiento el Señor prometió que vendría a traer libertad a los cautivos. Es simplemente de fe, de creerle y de pedirle, Señor, libértame, pero comenzar a caminar en esa libertad también, ¿sí? ¿Por qué no puedes evangelizar? ¿Por qué no puedes participar en las cosas de la iglesia? ¿Por qué no puedes diezmar? Porque no se tiene el concepto claro a quién se le diezma. Todavía está la gente pensando en el pastor. Que la plata para el pastor es lo que le enseñan a uno en la calle. Le dicen, ya le roban la platica, ¿sí? Y no entienden que es para la obra. Aquí, gloria al Señor, ahí está Nancy de testigo. Aquí se le pasan los papelitos, normalmente cada mes de los gastos. Y ella cae en cuenta porque yo recuerdo que el pastor me decía, venga, pero le están dando más las salidas que las entradas, ¿qué está pasando? Le decía, no, pastor, es que nosotros colocamos plata de nosotros, pero no la referenciamos y no caíamos en cuenta, ¿sí? Un poco desordenado, sí, lo reconozco. Pero literalmente era porque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se utiliza plata, ¿para qué? Para sustentar tantas cosas que presentan aquí. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay gente que no lo entiende. Hay gente que todavía tiene, cuando la Biblia dice, traer todos los diezmos al alfolí. ¿Qué son todos los diezmos? ¿Qué son todos los diezmos? ¿Y por qué les da como el temor de decir todos? ¿Eso lo dice la Biblia o lo estoy diciendo yo? La Biblia. Mire, traer todos los diezmos, ¿sí? No, es esto nomás. No, ahí dice todos los diezmos, ¿sí? Entonces, el bendecido es usted y usted está dando la obra del Padre, ¿sí? Y ya usted le deja el juicio de la administración con mi esposa que hagamos de los recursos. Eso Dios nos juzgará a nosotros. Deje tranquilito por ese lado, que usted va a recibir es bendición de Dios. ¿Es promesa de Dios? Es cuento mío. Promesa de Dios, ahí está en la Biblia. Si no, se abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobre ella. Ahí está en la Biblia. Ya es decisión de qué convicción tiene usted de la palabra. Convicción, ¿sí? ¿Por qué no ha cambiado ese carácter, ese temperamento? ¿Sí? Si usted tiene comunión todos los días, cada que usted está orando, está llevando a Cristo, mi hermano, se está humillando. Ahí es donde la Biblia dice que es necesario que yo mengüe, cada que yo oro me humillo. Y cada que yo me humillo, Él dice en la Biblia que el que se humilla será exaltado. Es en ese lugar donde yo venzo mi carácter, mi temperamento, ¿sí? Esa forma de pensar, esa forma de contestar, esa forma de estar siempre prevenido, ¿cierto? De mantener de mal genio. Por ejemplo, si fuera el caso de la persona, eso se cambia de rodillas, mi hermano, ¿sí? Y eso viene como fruto también del nuevo nacimiento. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero si no lo conozco, si no paso tiempo con Él, pues entonces ¿cómo voy a aprender en esas áreas? ¿Sí? Entonces tenemos muchas áreas, pero Dios mismo se va encargando de cambiarnos en esas áreas. Por último, la persona, ¿cierto? Que en la Biblia, aunque tuvieron el Espíritu Santo, mire, se resistieron y no lo vivieron. Sansón, el Espíritu Santo venía, pero esa vieja forma de pensar, ¿cuál era la parte delicada de Sansón? La fornicación, el adulterio, la lascivia, ¿sí? Las mujeres no es una buena forma de expresar pecado, porque es que las mujeres no son un pecado, es la lascivia, la lujuria, la fornicación, el pecado. Las mujeres no son un pecado, la mujer es una mujer, ¿sí? Pero nosotros decimos, no, es que eso es pecado, las mujeres. ¿Dónde?
La Biblia no dice eso por ningún lado. Las mujeres son una bendición de Dios. El pecado es la lascivia, la lujuria, la fornicación, el adulterio, ¿sí? Eso sí es el pecado, lo que conlleva esa parte. Saúl, ¿sí? Saúl, aunque fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, dice que él profetizaba con los profetas cuando pasó por cierto lugar. Mire, tenía, ¿sí?, en su corazón esa partecita de, no, yo quiero ser el primero, yo siempre seré el primero, y David será el último, ¿cierto? Como en Plaza Sésamo. Él tenía esa inclinación a que, no, es que ya Dios me colocó y yo no voy a quitarme de aquí. No, mi hermano, Dios coloca y quita, ¿sí? Dios coloca y quita, por eso no hay que preocuparse porque la obra es de Dios. Entonces tenía ese problema, ¿y qué pasó? Por ahí entró el diablo. Judas vio, caminó, anduvo. Por eso el hecho de que la persona mantenga la iglesia no lo hace espiritual, ¿sí? No, usted lo hace espiritual es adquirir el conocimiento que se da en la palabra, por la palabra, y ponerlo por obra allá afuera. Aquí todos somos espirituales, ¿sí o no? Aquí todos nos vemos preciosos, lindos, espirituales, pero literalmente lo que marca si una persona es espiritual es el comportamiento en la empresa, en la calle, con la familia, con los hijos, con la esposa, ¿sí?, con las personas, con la sociedad. Allá es donde se demuestra si literalmente la persona es o no cristiana, si ha nacido de nuevo. Y además, en la Biblia hay un personaje que dice que amando más el mundo, según Timoteo 4:10, no lo leamos, solamente leemos la información, la que toma nota. Un personaje llamado Demas, que amando más el mundo, se devolvió y no siguió acompañando al apóstol Pablo. Mi hermano, la persona, dice la Biblia, ¿cierto?, nos es necesario nacer de nuevo para entrar, ¿sí?, al reino de los cielos. Que no nos quedemos en eso de ver el reino de los cielos, sino que entremos al reino de los cielos. Así que coloquémonos por favor sobre nuestros pies. Solo usted y usted sabe si en esta noche usted literalmente vino a decirle: Señor, háblame. Porque literalmente, vuelvo y repito, se puede volver una costumbre. No, es que me voy ya porque... Pero literalmente este momento puede ser bien especial en tu vida. ¿Sabes si hay áreas en tu vida en las cuales no las has entregado? Yo te aconsejo, aprovecha este momento. Aprovecha este momentico especial, ¿sí? Yo le digo con certeza en mi corazón y abriéndole el corazón, llegó un momento donde yo, con todo lo que hacía en la iglesia, porque corría, era activista en la iglesia, me ponían a predicar, me colocaban a hacer los programas de radio que tenía la emisora en la iglesia, los programas de televisión del canal que tenía la iglesia, y con los jóvenes y una cosa y la otra. Pero solo Dios sabía que en la intimidad, mi hermano, yo tenía luchas. Solo Dios lo sabía. Hasta que llegó el momento donde le dije: Señor, si tú no haces la obra, me pierdo. Si tú no me cambias, Padre, si tú no me ayudas en estas áreas, en estas debilidades que tengo, Señor, me pierdo. Porque entiendo por la Escritura lo que habla la Biblia acerca de 7 espíritus peores. Más bien no tenía como información, pero ya informado, la Biblia dice que el avisado del peligro y se aparta. Pero por más que intentaba, no podía dejar esas áreas que eran sucias, cochinas de mi vida. No podía. Quería honrar a Dios, pero como dice el apóstol Pablo, ¿cuándo me va a librar el Señor de este cuerpo de pecado? Porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, y no queriendo hacer lo malo lo hago. Pero la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te capacito. Cierra tus ojos aquí donde tú estás, cierra tus ojos. Y si tienes áreas que sabes que no has podido vencer, simplemente dile con el corazón al Señor: Señor, ayúdame, de verdad te necesito. Señor, se acerca tu regreso, estamos viendo tantas cosas, y los que no ven noticias de Israel no saben cómo está eso allá.
que eso está que se prende con Irán, que está por venir el Cristo, el Señor de la gloria, por su iglesia, y que por yo no sincerarme en un momento determinado tenga algo en mi ADN que cuando me presente delante de Dios, en esa pirilla diga pecado, y Dios por eso no me pueda recibir, porque en el ADN de Dios dice que esta persona se está guardando, está intentando, está luchando, está tratando de vencer esa tentación, ese pecado, esa área oculta. Dios mío, yo te pido, Señor, capacítanos como iglesia tuya, Padre Celestial, en esta noche. Tu palabra dice: el que a mí viene yo no lo echo fuera, Señor. Tu promesa dice: Señor, pide y tú nos darás. Y yo te pido por esas peticiones que están siendo levantadas en este lugar, Señor, porque cada quien sabe su situación. Y tu palabra misma lo dice: que esté libre de pecado, Señor, que tire la primera piedra, Señor. Por eso te necesitamos, ayúdanos. El que crea estar firme, mire que no vaya a caer, también lo dice la Escritura. Y yo te suplico por los hermanos, Señor, por los que están en la transmisión desde sus casas, tal vez a su lado el familiar, tal vez a su lado su esposo, su esposa, pero ellos saben, Señor, lo que hay en su corazón, con qué luchan en su mente constantemente, con la lujuria, con el adulterio, Señor, la parte emocional, la parte mental, Señor. Dios mío, ayúdanos con la falta de perdón, con el odio, con el resentimiento. Ayúdanos, Señor, obra en favor de tu iglesia, te lo pedimos, que de aquí salgamos totalmente descansados, Señor, y que por tu Espíritu, Señor, seas tú, Señor, Espíritu Santo, tomando el control, tomando el ser, tomando la mente y el corazón de cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros en este lugar. Ayúdanos, porque no podemos solos, Señor. Lo dijiste en tu palabra: apartados de mí nada podéis hacer, pero contigo, dice la Escritura, todo lo podemos, porque tú nos fortaleces, papá. Te damos gracias en esta noche, Señor, te glorificamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la promesa que nos has dado. Tú eres galardonador de los que te buscamos, y de aquí salimos con galardón, Señor, porque el que se humilla será exaltado, Señor. Y hoy, Señor, delante de ti nos hemos humillado, Señor, para pedirte, ayúdanos, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, que Dios te bendiga, siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Que Dios te bendiga en tu regreso a casa.